En el pequeño pueblo de Las Cruces, que se extiende entre las colinas de Nuevo México, la primavera siempre llegaba temprano. Ya a principios de abril, el aire se llenaba del aroma de cactus en flor y hierbas silvestres, y los habitantes comenzaban a prepararse para la celebración más brillante del año, la Pascua. Para la familia Méndez, esta celebración siempre había sido especial. Javier y Lupita, padres de 3 hijos, decoraban con esmero su pequeño hogar cada año, horneaban dulces tradicionales y preparaban un almuerzo festivo para familiares y vecinos. Su casa de una planta en las afueras del pueblo no se diferenciaba de las demás. Simple, pero acogedora, con un pequeño jardín donde Lupita cultivaba verduras y flores. Javier trabajaba como mecánico en el taller de automóviles local. Lupita tenía un trabajo extra como limpiadora en la escuela, y en su tiempo libre cosía hermosos vestidos para sus hijas. Sus hijos, María de 13 años, Diego de 10 y Sofía de 6, crecían alegres y bondadosos, a pesar de la modestia de su situación económica. Una semana antes de la Pascua, cuando en la mesa de la cocina ya había una canasta con huevos para pintar, y en el cajón estaban escondidos pequeños regalos para los niños, ocurrió la desgracia. Un cortocircuito en el viejo cableado eléctrico convirtió su vida en cenizas en cuestión de minutos. Javier se había quedado trabajando ese día, y Lupita estaba en la tienda con los niños. Al regresar a casa con bolsas de víveres para la repostería festiva, vieron columnas de humo y a los bomberos apresurándose hacia su hogar. Recuerdo que Lupita simplemente se desplomó en el suelo, como si le hubieran sacado todos los huesos, contaba luego la vecina Carmen, que fue la primera en notar el incendio y llamar a los servicios de emergencia. Los bomberos lograron evitar que el fuego se propagara a las casas vecinas, pero no pudieron salvar la vivienda de la familia Méndez. Las llamas solo dejaron escapar algunas fotos familiares, una antigua cruz que colgaba en la entrada, y un dibujo infantil de Sofía que representaba a su familia. Estas cosas Carmen logró sacar antes de que las llamas consumieran toda la casa. Esa noche, Javier se encontraba frente a las paredes carbonizadas, abrazando fuertemente a sus hijos llorando, y a una desolada Lupita. ¿Qué será de nosotros ahora? ¿Dónde viviremos? ¿Cómo celebraremos la Pascua? Las preguntas, a las que no tenía respuestas, se congelaron en los ojos de su esposa. Solo quedaban 7 días para la celebración, y en lugar de prepararse, la familia debía comenzar de nuevo. La noche después del incendio, la familia Méndez pasó la noche en la casa de la parroquia de la iglesia de San Francisco. El padre Ramírez, un anciano sacerdote de ojos bondadosos, les abrió las puertas y les ayudó a acomodarse en una pequeña habitación para huéspedes. «Dios no los abandonará a mis hijos», dijo suavemente mientras bendecía a la aturdida familia antes de que se fueran a dormir. Pero ni siquiera esas palabras de consuelo podían apaciguar el dolor y el miedo en los corazones de Javier y Lupita. La primera mañana sin hogar les recibió con una dura realidad. No había ropa de repuesto, ni cepillos de dientes, ni juguetes favoritos de los niños, ni reliquias familiares que se habían transmitido de generación en generación. Solo lo que llevaban puesto en el momento del incendio, y algunas cosas salvadas por la vecina. Sofía, pequeña, y usualmente la más alegre, ahora se sentaba en silencio al borde de la cama, abrazando con fuerza su dibujo salvado. Diego trataba de mantenerse firme, pero sus ojos revelaban una profunda confusión. María, la mayor de los niños, lloraba en silencio, recordando su vestido para el servicio de Pascua, en el que habían trabajado con su madre durante varias semanas. Recuerdo cómo estaba sentada en las escaleras de la iglesia y no podía moverme, contaba más tarde Lupita. Por dentro me sentía vacía y fría, a pesar del cálido día primaveral. Toda nuestra vida habíamos ahorrado, guardado cada centavo, para que nuestros hijos tuvieran una vida mejor que la nuestra. Y de repente, en un instante, el fuego se llevó todo. Javier intentaba ser fuerte por el bien de su familia. Esa mañana, lo primero que hizo fue llamar a la compañía de seguros, pero resultó que su modesta póliza solo cubriría una parte mínima de las pérdidas. Tras esa conversación, se quedó mucho tiempo en el patio de la iglesia, mirando al cielo y moviendo los labios en una oración silenciosa. Los niños de la escuela dominical, al enterarse de lo ocurrido, trajeron sus juguetes para los pequeños Méndez. Los feligreses juntaron algo de ropa y artículos de primera necesidad. Las mujeres de la comunidad de la iglesia traían comida casera.
Pero aún esa ayuda no podía llenar el vacío y la incertidumbre que pesaban sobre la familia. La Pascua es en una semana, y ni siquiera sabemos dónde viviremos, dijo suavemente Lupita a su esposo, cuando los niños finalmente se durmieron la noche del segundo día. Javier tomó su mano en silencio. En su rostro se marcaba una máscara de desesperación contenida. Solo quedaban 6 días para la celebración más importante, que siempre había estado llena de alegría y esperanza para ellos, y por delante solo había incertidumbre. En el tercer día después del incendio, llegó a la iglesia de San Francisco Consuela Ramírez, una maestra de primer grado de la escuela local, donde asistían Diego y Sofía. Ella buscaba a la familia Méndez, tras haber escuchado lo que había sucedido de otros maestros. Al ver en el patio de la iglesia a los niños cabizbajos y a sus padres tratando de sonreír por los pequeños, Consuela sintió cómo se le apretaba el corazón. Nunca olvidaré la expresión en los ojos de Sofía cuando me vio, recordaría más tarde Consuela. Era una mezcla de alegría al ver a una persona conocida y una profunda tristeza infantil por la pérdida de todo lo que le era querido. La maestra abrazó a la niña y luego habló con Javier y Lupita. En ese momento, ya estaba formulando un plan en su mente. Al regresar a la escuela, Consuela se dirigió de inmediato al director con una propuesta para organizar una recolecta de ayuda para la familia afectada. Los niños Méndez son parte de nuestra familia escolar, y no podemos quedar al margen, dijo en una reunión de emergencia con los maestros. Para la tarde de ese mismo día, en todas las aulas aparecieron anuncios sobre la recolección de ropa, juguetes y alimentos para la familia que había perdido su hogar antes de la Pascua. Consuela no se detuvo allí. Contactó con la emisora local, Voz del Pueblo, donde su antiguo alumno Ricardo trabajaba como DJ. En el programa nocturno, se transmitió la historia de la familia Méndez y un llamado a la ayuda. Imaginen que, a una semana de la celebración más luminosa, lo han perdido todo, decía Ricardo por el micrófono. Demostremos lo que significa una verdadera comunidad, verdaderos vecinos, verdaderas personas. Consuela creó un grupo en las redes sociales llamado El Milagro de Pascua para la familia Méndez, donde contó la historia de la familia y publicó una lista de cosas necesarias. No esperaba que la respuesta fuera tan rápida, confesó más tarde. Apenas una hora después de hacer la publicación, comencé a recibir llamadas de desconocidos preguntando en qué podían ayudar. Esa noche, al regresar a la iglesia, Consuela compartió con Javier y Lupita los pasos que había tomado. No están solos, les dijo, mirándolos a los ojos. En nuestra ciudad hay personas bondadosas, y juntos superaremos esta calamidad. Por primera vez en esos días, en los ojos de Lupita brilló una tenue chispa de esperanza. Sofía se acercó a la maestra y en silencio le entregó su dibujo salvado. Ahora en él había nuevas figuritas de personas alrededor de su familia. A la mañana siguiente, Consuela llegó a la escuela más temprano de lo habitual y se quedó sorprendida al ver frente a la entrada varias decenas de bolsas con ropa, juguetes y alimentos. El guardia de la escuela, don Pedro, le dijo que la gente había empezado a traer cosas desde el amanecer. Al final del día escolar, las donaciones se habían acumulado tanto que se asignó un aula aparte para ellas. Niños de distintas clases llevaban sus juguetes favoritos para los pequeños Méndez. Los maestros donaban dinero de sus modestos salarios. Los padres de los estudiantes traían muebles, ropa de cama, utensilios de cocina. La noticia de la desgracia de la familia Méndez se había difundido más allá de las cruces. Personas de pueblos vecinos llegaban para ofrecer su ayuda. El dueño de una tienda de muebles de Albuquerque, al escuchar la historia por la radio, trajo camas nuevas para toda la familia. Un grupo de mujeres mayores de la Sociedad de Manualidades, Hilos de Oro, cosió en 2 días ropa nueva para Lupita y los niños, incluidos atuendos de Pascua. Particularmente conmovido por la historia de un niño de 7 años llamado Tomás, de un pueblo vecino, Javier. El niño rompió su alcancía, en la que había estado ahorrando para una nueva bicicleta, y le pidió a su madre que lo llevara a las cruces, para entregarle el dinero a la familia Méndez en persona. Jesús resucitó para que todos los hombres fueran felices. Quiero que ellos también tengan una feliz Pascua, dijo el pequeño, extendiéndole a Javier una bolsa con billetes arrugados y monedas. Para coordinar toda la ayuda que iba llegando, se creó un comité de voluntarios liderado por Consuela. El empresario local Gustavo Ortega
proporcionó el local vacío de su tienda para almacenamiento temporal de los artículos. Sus hijos adolescentes, junto con sus amigos, ayudaban a clasificar las donaciones y a distribuirlas a los necesitados. Una parte de los artículos, por decisión de la propia familia Méndez, fue enviada a otras familias de bajos recursos de la ciudad. Nunca pensamos que en nuestra pequeña ciudad había tanta gente solidaria, decía con lágrimas en los ojos Lupita, mientras revisaba las cajas con ropa infantil. Antes apenas conocíamos los nombres de nuestros vecinos, y ahora tenemos una gran familia. El quinto día después del incendio, ocurrió algo que los lugareños luego llamarían un milagro. En la iglesia, donde todavía vivía la familia Méndez, llegó Miguel Rodríguez, el propietario de una pequeña empresa de construcción de un distrito vecino. Mi hermano conoce a su vecino, le dijo a Javier. Y pensé que podría ayudar de otra manera que no fuera solo con artículos y dinero. Miguel Rodríguez era poco hablador, pero su oferta hizo que Javier y Lupita contuvieran la respiración. Una cuadrilla de trabajadores de la empresa, Rodríguez e Hijos, estaba dispuesta a ayudar en la reconstrucción de su hogar, gratis. Justo hemos terminado un gran proyecto, y mis chicos pueden trabajar unos días en su parcela, dijo Miguel, como si estuviera ofreciendo no un milagro, sino una simple ayuda vecinal. A la mañana siguiente, exactamente 4 días antes de Pascua, camiones de materiales de construcción y un equipo de 6 personas aparecieron en las ruinas de la casa de los Méndez. Resultó que Miguel había llamado a sus proveedores, y muchos accedieron a proporcionar materiales con descuento o de forma gratuita. Pronto se unieron voluntarios a los constructores, primero los vecinos, luego amigos y conocidos, y finalmente personas completamente desconocidas que se enteraron de la situación a través de las redes sociales o noticias locales. Nunca olvidaré cómo Diego estuvo al lado de los trabajadores, pasándoles herramientas como un pequeño ayudante, recordaría más tarde Javier. En sus ojos había tanto orgullo, como si él mismo estuviera construyendo una nueva casa para nuestra familia. Javier no se quedó de brazos cruzados. Trabajando codo a codo con los constructores, sentía cómo su confianza en el futuro regresaba. La construcción de la nueva casa para la familia Méndez se convirtió en un verdadero evento comunitario. El restaurante local, La Casita, organizó una cocina de campo para los trabajadores. Las mujeres de la comunidad de la iglesia traían bebidas y aperitivos en turnos. Incluso los niños contribuyeron. Un grupo de escolares, bajo la dirección del maestro de arte, pintó una pancarta que decía, Casa del Amor para la familia Méndez, que colgaron en la obra. El trabajo avanzaba día y noche. Los constructores profesionales trabajaban en las estructuras principales. Electricistas del pueblo vecino montaban gratuitamente el cableado. El fontanero Ernesto, que también había sufrido un incendio en el pasado, instaló toda la fontanería por una simbólica tarifa de $1. El mueblista Jorge, junto con sus aprendices, armaba muebles sencillos pero de buena calidad para la nueva casa. No todo fue fácil. El tercer día de construcción, cayó una inesperada lluvia de abril que amenazaba con inundar los cimientos. Pero incluso entonces, la ayuda llegó sin tardanza. El departamento de bomberos proporcionó lonas y bombas, y un grupo de estudiantes del colegio local organizó un turno para desviar el agua de la casa en construcción. Era como un hormiguero donde cada uno sabía exactamente qué hacer, contaba luego Consuela. Personas de diferentes edades, profesiones y niveles económicos trabajaban como un solo organismo. Y lo más sorprendente era que en los rostros de todos había alegría, como si esta labor les estuviera dando más de lo que ellos mismos estaban entregando. Durante esos días, en el alma de Lupita y Javier ocurrieron profundas transformaciones. Lo que comenzaba como una tragedia, se estaba convirtiendo gradualmente en una historia sobre la bondad humana, capaz de obrar milagros. Cada noche, después de trabajar en la construcción, la familia Méndez se reunía en la pequeña habitación de la casa parroquial para orar. Pero ahora, no solo eran peticiones de ayuda, sino también palabras de sincera gratitud. Nunca he sido una persona particularmente religiosa, confesaría más tarde Javier. Iba a la iglesia por costumbre, en días festivos. Pero cuando vi cómo personas desconocidas dedicaban su tiempo, esfuerzo y dinero para ayudarnos, entendí que estaba viendo una verdadera fe, no en palabras, sino en hechos. Los niños también estaban cambiando a la vista. María, que al principio estaba desconsolada por la pérdida de sus libros y pertenencias personales,
Ahora ayudaba a clasificar las donaciones y escribía conmovedoras notas de agradecimiento a cada uno que llevaba ayuda. Diego pasaba todo su tiempo libre en la obra, absorbiendo habilidades de los constructores profesionales y contando con orgullo a todos que cuando creciera, también construiría casas para quienes las necesitaban. Incluso la pequeña Sofía, al parecer, había superado su miedo. Dibujó una nueva serie de dibujos donde su casa quemada se transformaba en un hermoso castillo, y a su alrededor había personas sonriendo. Lupita también notó cambios en la relación con su esposo. Antes, absorbidos por las preocupaciones diarias, raramente encontraban tiempo para conversaciones profundas. Pero ahora, tras la pérdida de los bienes materiales, parecían haberse reencontrado. Aquella noche en que se quemó nuestra casa, temía que lo hubiéramos perdido todo, decía Lupita. Pero ahora comprendo que lo más valioso se quedó con nosotros. Nuestro amor, nuestros hijos, nuestra fe. Una noche, cuando los niños ya dormían, Javier y Lupita se sentaron largo tiempo en las escaleras de la iglesia, mirando las estrellas. «Sabes», dijo Javier en voz baja, «cuando esto termine, quiero que también ayudemos a alguien. No necesariamente con dinero o cosas. Simplemente estar al lado de aquellos que necesiten apoyo». Lupita asintió en silencio, apretando su mano con más fuerza. Un día antes de Pascua, el padre Ramírez ofreció a la familia Méndez una participación especial en el servicio festivo. «La historia de su familia es una historia de resurrección de la esperanza y la fe», dijo el sacerdote. «Esto es lo que nos dice la Pascua, sobre el renacer, sobre el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad». Javier y Lupita aceptaron, sintiendo que su prueba adquiría realmente un sentido más profundo y espiritual. La mañana de Pascua fue clara y cálida. Los rayos del sol brillaban en las paredes recién pintadas de la nueva casa de la familia Méndez. Los constructores y voluntarios habían trabajado toda la noche para terminar lo principal para la celebración. Por supuesto, la casa aún no estaba completamente lista. Faltaban acabados aquí y allá. El patio trasero estaba lleno de escombros, y en algunas ventanas se habían instalado plásticos en lugar de los vidrios que debían llegar después de las fiestas. Pero lo más importante era que Javier, Lupita y sus hijos volvían a tener un hogar al que regresar. Miguel Rodríguez le entregó personalmente a Javier las llaves de su nueva casa esa mañana de Pascua. «No es solo una casa», dijo, estrechando la mano atónita de Javier. «Es un símbolo de que juntos podemos superar cualquier dificultad». Decenas de personas se reunieron para ser testigos de este momento. Muchos trajeron pequeños regalos de inauguración, macetas con flores, pasteles caseros, alfombrillas y cortinas hechas a mano. Sofía fue la primera en cruzar el umbral de su nueva casa, estrechando fuertemente en su mano a su conejo de peluche, regalo de sus compañeros. «Mamá, papá, vengan rápido, es mejor aquí que antes», gritaba entusiasmada, corriendo de habitación en habitación. Diego inspeccionó solemnemente su nueva habitación, que, como se descubrió, fue decorada especialmente en los colores azul y rojo de su equipo de fútbol favorito. María, con lágrimas en los ojos, encontró en una estantería nuevos libros. Alguien se había enterado de su amor por la lectura y se había preocupado por ello. Lupita no podía contener sus emociones al ver la cocina. Allí, todo estaba pensado hasta el mínimo detalle. Estantes cómodos, una nueva estufa, incluso un juego de especias en bonitos frascos. En la mesa había una cesta con víveres para el almuerzo de Pascua y una nota. «Cocinen con amor, como siempre lo han hecho». No había firma, como si este fuera un regalo de todos y de nadie en particular. Después de hacer un primer recorrido por su nuevo hogar, la familia Méndez se dirigió a la iglesia para el servicio de Pascua. A petición del padre Ramírez, Javier y Lupita se sentaron en la primera fila con sus hijos. La iglesia estaba llena. Parecía que todo el pueblo había acudido. Cuando el sacerdote comenzó su sermón, hizo una pausa y señaló a la familia Méndez. «Hoy celebramos la resurrección de Cristo, la victoria de la vida sobre la muerte. Y aquí, entre nosotros, vemos un ejemplo de cómo el amor y la fe pueden resurgir la esperanza de las cenizas». La historia de la familia Méndez nos recuerda que la verdadera Pascua no es solo una celebración en el calendario, sino lo que ocurre en nuestros corazones cuando los abrimos al amor por nuestros prójimos. Después del servicio, las personas no se apresuraban a irse. Muchos se acercaban a la familia Méndez,
los abrazaban y compartían sus pensamientos sobre el milagro que habían vivido juntos. Alguien organizó un picnic improvisado en el césped de la iglesia. Los niños jugaban, los adultos conversaban, y en todo esto se sentía una especial unión. Pasó un año desde aquel domingo de Pascua, que cambió para siempre la vida de la familia Méndez y de todo el pueblo de Las Cruces. La nueva casa se llenó de detalles de la vida cotidiana. Dibujos infantiles en el refrigerador, fotos familiares en las paredes, y los olores de repostería casera durante los fines de semana. Pero el cambio más importante no ocurrió en las paredes de la casa, sino en los corazones de sus habitantes. Javier, al regresar a trabajar en el taller de automóviles, comenzó a dedicar un día a la semana para reparar gratuitamente los coches de ancianos solos y madres solteras. Es mi manera de devolver al menos una parte de la bondad que nos dieron, decía. Lupita organizó en su casa algo así como un pequeño club de manualidades, donde enseñaba a las mujeres del pueblo a coser y tejer, y luego confeccionaba juntas prendas de abrigo para los sin techo y necesitados. Los niños también encontraron sus maneras de dar adelante la bondad. María fundó en la escuela un club de jóvenes escritores, donde los chicos creaban historias sobre actos de bondad y valentía. Diego, junto con sus amigos, ayudaba de manera regular a los ancianos vecinos con el trabajo de jardinería y pequeñas reparaciones. Incluso la pequeña Sofía, ya de 7 años, hacía tarjetas para los pacientes del hospital local para alegrarles los días tristes. Pero el cambio más sorprendente ocurrió en toda la localidad. La historia de la familia Méndez y el milagro de Pascua se convirtieron en una especie de leyenda que inspiró a muchos. Los vecinos comenzaron a visitarse más a menudo, interesándose en los asuntos de los demás, ofreciendo ayuda. En el pueblo surgió la tradición de los días de actos de bondad, donde cada mes los habitantes se reunían para ayudar a alguien de la comunidad que necesitaba apoyo. Primero arreglaron el techo de la anciana señora González, luego construyeron una rampa para el señor Ortiz que usaba silla de ruedas, y después ayudaron a la familia López, con muchos hijos, a ampliar su casa. El incendio destruyó nuestra antigua casa, pero nos dio algo mucho más grande, una verdadera comunidad, decía Lupita en una entrevista con un periódico local un año después. Cuando el periodista le preguntó si creía en los milagros, Lupita sonrió y señaló una fotografía donde decenas de personas estaban de pie frente a su nueva casa en aquella mañana de Pascua. El verdadero milagro no es en transformaciones mágicas o en riquezas repentinas. El verdadero milagro es cuando personas comunes se unen para hacer algo extraordinario por otros. Esa es la esencia de la Pascua. El renacer no solo de la fe, sino de la humanidad en cada uno de nosotros. Gracias por ver nuestra historia sobre la familia Méndez y el verdadero milagro de Pascua. Si esta historia tocó su corazón y le recordó la importancia de la bondad humana, por favor, suscríbase a nuestro canal. Aquí encontrará más historias como esta, que inspiran y calientan el alma. También agradeceremos si comparte sus pensamientos e impresiones en los comentarios. Quizás tenga su propia historia sobre cómo la bondad de desconocidos cambió la vida de alguien. O tal vez fue testigo de un milagro similar. Cada uno de sus comentarios es muy importante para nosotros. No olvide compartir este video con amigos y seres queridos. Tal vez alguien necesite recordar que en los momentos más difíciles de la vida, no estamos solos.